pues, ¿qué significa y cómo se decidió? Bueno, más que nada, ¿cómo se decidió? Pues sí fue algo entre dar ideas, ¿no? Y de hecho sí salieron muchas ideas. A mí se me había ocurrido otro nombre, pero ya después en inglés. Obviamente después se fueron haciendo modificaciones del nombre y Forte lo escogimos porque la palabra es una palabra italiana que es una dinámica en la música que es fuerte. Forte es fuerte. Bien, el nombre de la banda, cuando ahora sí que me integré al proyecto, ya se barajeaban como que varias opciones, ¿no? Pedro pues estaba como que muy en la onda como en ese disco de, sobre todo el Unseen Power de Petra. Entonces recuerdo que ya tenía como que barajeado hacer algo con el término Unseen o algo así, ¿no? Pero ya después me dijeron en ese nombre, pues yo creo que, bueno, se los voy a decir, era Unseen Forte, Unseen, algo así más o menos como el álbum de Petra de Unseen Power. Primero se barajeó, recuerdo que se propuso Unseen Forte. Después, no recuerdo los otros nombres, pero tenían que ver con algo, ¿no? Y quería algo así como que no fuera algo como que ni en español ni en inglés. Entonces, al final se dejó como Forte Unzione, ¿no? Entonces ya después escogimos la palabra unzione. Entonces la palabra unzione recuerdo que es la que decíamos que la habíamos puesto en inglés primero, pero no nos gustaba cómo se pronunciaba. Entonces después le pusimos unzione por la palabra italiana también. Y la parte de unzione es una unción que viene del cielo, ¿no? A todos nos pasa eso, una unción de parte del cielo. Entonces es una fuerte unción, o sea, mezclando la música con una palabra bíblica, ¿no? ¿Y cómo la creamos? Pues creo que fue entre todos, ahí empezamos a empezar a decir palabras de nombres y todo eso, y yo recuerdo que fue lo que más nos gustó cómo se pronunciaba y qué significado tenía. Y el término unzione, que pues es un término bastante amplio, ¿no? Dentro incluso de la Biblia es un término que es muy amplio lo que abarca, pero en líneas generales o muy generales tiene que ver con un respaldo legal de parte de Dios, de parte del cielo para lo que se está haciendo. Que no es raro que la gente la haya escuchado, al contrario, nosotros decidimos hacerlo así, en forma, ahora sí, en lenguaje italiano, saliéndonos también de lo que poner palabras en español o en inglés, queríamos que sonara Forte Unzione. De hecho, en algún punto pensamos en cambiar de nombre, pero la gente ya nos empezó a identificar con eso, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues déjalo y pues que todos nos identifiquen como los Forte, ¿no? Los primeros ensayos, sí, fueron en casa de Abraham. Recuerdo que fueron en casa de Abraham. Los primeros ensayos fueron para mí increíbles. Me llena de nostalgia cada que recuerdo esos ensayos. Y recuerdo que pues los hacemos temprano los sábados, ¿no? Y temprano 7, 8 de la mañana. El primer ensayo de la banda fue en su casa, como lo había mencionado anteriormente. Ahí había un cuartito en su casa y lo adaptamos, lo acondicionamos y ahí fue donde ensayamos. Y pues muchas veces, he de confesar que a veces estaba así como que flojera al principio, así como todavía estaban armando las bases del proyecto, pues sí, a veces uno sí escatimaba el no ir a los ensayos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que tengo experiencias y memorias muy buenas de esos primeros ensayos ahí, en ese cuartito. Los primeros ensayos para mí fueron el cimiento de ideas, de deseos, de sueños de cada uno de nosotros que llevábamos dentro y que los expresamos ya después con el tiempo. La verdad eran unos ensayos muy padres, a todos nos gustaba. Les menciono que no tocábamos rolas originales, eso fue después, empezaron a hacer las creaciones de las rolas originales porque pues empezábamos a jugar ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que luego llegaba Pedro y empezaba a hacer sus riffs y luego Paco, a ver, espérame, oye, a ver qué hiciste, a ver, no, pero hazle cae. Y empezaban a salir las ideas, ¿no? De cada uno de nosotros. Y después yo recuerdo que también Salomo lo agarraba y lo grababa las ideas y eso. Entonces ya las aterrizábamos más en forma, más formal, todas las ideas musicales. Recuerdo que a veces llegábamos sin que comer, no habíamos desayunado, y muy amables los papás de Abraham también siempre nos ofrecían un taco o ese tipo de cosas. Son temporadas que uno recuerda con mucho cariño. Pero los primeros ensayos fueron los cimientos.
los cimientos y los primeros escalones y el sendero más que nada, ¿no? Que teníamos que recorrer. Y no es por nada, pero salían muy chidos los covers también, o sea, sonaban bien los covers. ¿Y por qué los covers? Porque eran canciones o rolas y bandas que nosotros hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Nos gustan mucho. Ahí estaba Striper, White Cross, Guardian, Rex Band, etcétera, ¿no? Había varias, Bright. Aparte a Bram siempre le ha gustado también tener equipo de audio, ese tipo de cosas. Y pues eso nos ayudó bastante, ¿no? Algo que me impresionó mucho fue la voz de Paco en los primeros ensayos. Porque yo dije, no manches, este carnal, ¿cómo aguanta esos tonos? O sea, estaba altísima y cansada las canciones. Pero los primeros ensayos fueron los cimientos de eso, del primer escalón.